es el partido, muchachos, del Mundial. México 86. México. Mirá la gráfica, Ya papá. la gráfica, ¿eh? Esto era en el Estadio Azteca. ¿Tiene relato? Sí, tiene relato. Actualmente en el partido número 19 del Mundial 86. México contra Paraguay en el Estadio Azteca. En el Estadio Un Azteca, especial saludo. repleto, reventado. repleto. Ahí está Hugo Sánchez, papá. Qué grande. El hijito del gato. Qué locura. Y claro, le tapó el penal. Sí, no, y Comunicamos a justamente... ustedes Bora, vos sabés que vino acá a Paraguay un par de veces. Rogelio, el capitán, Rogelio Delgado. Sí, ese es Rogelio Delgado. Qué barba. Sí, no, imponía. ¿Eh? Ahí está, el para gato. Paraguay, papá. El gato. Torales. Torales que estaba, Zavala también. con el número 2. De Que Yu tira Torales. que jugaba en Guaraní, si no me equivoco. Sí. Ah, Mira, Rogelio, Rogelio, papá. ¿eh? Aura este señor. El cenizo. Núñez. Jorge Amado Núñez. Núñez. Buenaventura, sí señor. Julio César. La Pantera. Roberto. Sí. El Fino. Cañete. Y Alfredo Mendoza. Mamá quería la belleza. Ya la muchacha, ¡Epa, epa! Están haciendo la ola. Fíjate la calidad de las gráficas, papá, para ese mundial, Se jugaba con un estadio repleto y arrancaba el partido, toquecito hacia adelante, ¡Ay! A los rugby. Mirá, De Inglaterra. De ahí cumplió sacando el PSG. pelotazo rápido, Y pelotazo rápido se jugaba. Cayetano Herrera, Qué locura, el DT de será, Paraguay. Ahí lo tenía Cayetano Herrera. En el bigotito, su marca personal. Y se adelantaba Y México, se adelantaba México a los 3 minutos. Acá con esta mala salida, Luis Flores. Que México marcaba, güey. Pero mirá, a ver, viene el pase largo. Y error en la defensa, no error hay en la que defensa, decir. sí. Hay que Se decir la durmió, verdad. Se durmió. Flores. Bien, Flores. Ya lo que eran los shortcitos de esa México época. jugando Che. con camiseta blanca. Así como en la liga y eso hacen jornada de retro, nosotros Fíjate, no podemos ese hacer patazo, jornada de retro de televisión. Remate de derecha por encima del travesaño. Zavala, claro. Su hijo es bastante tuitero, el hijo de César Zavala. Solía ver que Para publicaba fotos de él. Paraguay. Y atacaba Paraguay, atacaba, porque acá ¿qué pasaba? Que Paraguay venía de ganarle a Irak 1-0. Claro, el partido que vimos la vez pasada. El partido que vimos la vez pasada. Ya tenía 2 puntos. Ya tenía 2 puntos. Paraguay empataba contra México y México venía de ganarle a Bélgica 2-1. Entonces los dos estaban líderes en su grupo. Y con este empate, bueno, se fueron a 3 puntos. El fino cañeteado, el fino cañete. Fíjate que en ese mundial, a ver, el arquero. ¡Qué grande el Pero- arquero, carajo, Doble tapada del el gato! arquero. ¡El gato, Gabriel! ¡El gato, carajo! Yo me imagino en ese momento. Ahí la lo que gente habrán acá, pedido penal, cuando sale Gato a esa doble tapada y tal pata no con su cigarrillo los perros. Y que en el 80 se fumaba más, pues. Señores, remate de zurda. Arquero. Fíjate que es una buena volada esta del golero. Mirá el estadio, hermano. No, el Azteca es un estadio gigante y aparte estaba repleto y bueno. En algún momento ahí entraban 100.000 personas. Sí, más o según menos. había 100.000 leído, sí. personas. 110.000 en Tiro más libre, tiro libre. Ya Zurdazo empezaba- por encima, Gerard. Ya empezaba el segundo tiempo, ¿eh? Acá donde Paraguay diría México, ¿sabes Mendoza qué? era ese. Andate, Y acá el centro, cabezazo. andate. Cerca del palo izquierdo. o sea. En Bostuna. Mirá la gente, o sea, los camarógrafos ahí sentados Al lado del arco. al lado del arco estaban. Ahora, fíjate que el pasto se nota que no es un pasto como el de hoy en un mundial, por Obviamente. ejemplo. Es un pato natural, hermano. No, Mirá lo que era esto. epa. Mirá lo que Mira, falló por lo acá, de papá. falloso. ¿Con quién fallamos acá? Mirá, Este México me con agarra playera Romerito, blanca. Playera blanca de México. A que México tenía playera blanca, güey, y que los de Paraguay fallaban. Acá el centro al área. Cabezazo. Uf, En al el palo. Palo y afuera. Che, en el conteo total, sí, ese Hicks, en el conteo total, Paraguay generó muchísimo. No, Paraguay generó muchísimo en el. Paraguay en el segundo protagonista contra el dueño de tiempo. Cali Y acá acá. Romerito, Gana papá. gol. Bien, Romerito.
Mira cómo Romerito. se desliza igualmente en ese Sí. césped, viejo. Segundo gol de Romerito en ese mundial, ¿eh? Hermano, empataba el partido. El abrazo ahí con Empataba Núñez. Romerito a los 85 y a los 89 minutos Anina, Miren el ese taco, taco. será. iba a venir esto, ¿eh? ¿Esto es penal, No. señor juez? Penal. ¿Esto es penal? No, No, hombre. no, no, Ay, eso no mira, Eso no es penal nunca, ¿Cómo ¿eh? le Se tacleó? choca con él. No, No, este no puede ser penal, no. No. Aparte que fue Pásame un la robo. repe más veces. El Esto no gato. puede ser penal, Llama a un será. on-field review. Ahí está. hermano. ¿A qué? ¡Andate! El gato, hermano. El gato. Andate, Hugo Sánchez, burro. Mira que Hugo Sánchez el pichichi de la liga, güey. No, Hugo Sánchez, Real Madrid, Sí, goleador. por eso. Por eso, o sea, Pichichi. no era cualquiera jugando contra Hugo Bien, Sánchez. bien. Bien, 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 carajo. bien. Opa. Ahí está. Opa, empate. Lo pudieron robar los mexicanos. Opa, empate, ve. Que, hija, pues así yo me pongo nervioso en una repetición. El 86. El 86. No, mira, 86, hermano. O sea, ponemos por la Falta- gráfica otra vez la cara de los jugadores. Faltaban Qué 10 años hermosa. para que yo nazca. Esta es la parte Mira, de México. pues, A eso- México no, hoy día no sé cómo tomarlo. Si le tocaba a Paraguay enfrentarlo. Ah, fácil. Sí, Le ganamos México- fácil a México. Pero Si quiero- no tienen equipo. Esta es la canción, ¿eh? Escuchá, papá, ¿eh? ¿Cómo se llamaba la mascota de México 86 ya? ¿Qué? Era un mitaí mexicanito, era. Un mita ahí con el sombrero. Te busco, Sombrero, te busco. exactamente. Mira, quiero ver la gráfica de los paraguayos otra vez, ¿eh? Bora Milutinovic, que dirigió muchas selecciones, vino a Paraguay en un momento. Él era, ¿qué era? Pique. Pique Doc. Ah, Sí. ya. Ahí está. Mira lo Pique. que era la tecnología de la época, papá, ¿eh? De Yutorales era. Ahí está, mira. El pique. El pique, ahí está, pique, ahí sí. está. Fíjate lo que era la conformación de la alineación de Paraguay. Delegado que, si no me equivoco, en esa época ya estaba en Independiente, ¿verdad? Rogelio, creo que sí. Sí. Mira, Romerito, papá, ¿eh? ¿Cómo evolucionó? Roberto el paraguayo Cabañas. Adolfino y Mendoza. Mendoza. Qué lindo será, ¿eh?